Pues bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar que tenemos preparado para ustedes de parte de la práctica de Derecho Comercial y Real Estate de Vega Guerrero y Asociados. Como seguramente ya todos los que están conectados lo saben, trataremos hoy el tema de mejores prácticas en contratos de obra. Hemos decidido dividir el presente webinar en dos secciones relevantes: a preparación y gestión, digamos, de los contratos de obra, en la negociación, en la estructuración de los mismos. En esta primera parte, nuestro asociado Edgar Romo se encargará principalmente de comentarnos cuáles han sido, de acuerdo a algunas vivencias y experiencias que hemos tenido en la firma y en las investigaciones que hemos realizado, algunas mejores prácticas precisamente para la gestión de los contratos de obra. En particular, entiendo que Edgar abordará como ejemplo de mejores prácticas los contratos FIDIC. Nos explicará un poco cuáles son los antecedentes de los contratos FIDIC, en qué consisten, y abordará el contrato que se recomienda para transacciones, digamos, de menor cuantía o de complejidad baja. Sin embargo, también nos dará una explicación respecto a qué tipo de otros contratos se manejan a través de los contratos FIDIC. Y en particular, pues, bueno, como ya lo dije, verán el tema del Green Book, que es el Short Form of Contract, ¿no? Eh, Después de esta primera parte preliminar en cuanto a la organización, a la negociación y a la administración del propio contrato, daremos paso a nuestra práctica o a nuestro asociado Raúl Alba, encargado de la práctica de Dispute Resolution de Vega Guerrero y Asociados, y nos comentará un poco respecto a las mejores formas de gestionar potenciales controversias derivadas de los contratos de obra. Las controversias suelen ser muy cotidianas en los contratos de obra. No todos llegan, por supuesto, a temas, digamos, de litigio pues sí, de litigio o en tribunales. Sin embargo, temas relacionados a mesas de negociación, seguramente todos los que están presentes han tenido al menos una de estas experiencias dentro de la gestión de los propios contratos, ¿no? Entonces abordará, según entiendo, dos secciones en particular. Una recomendación que es el tema, el uso de los dispute boards. Los dispute boards es una figura que no dice, sin embargo, no tiene la utilización, no tiene la popularidad que realmente se encuentra para este tipo de mecanismos en zonas como Latinoamérica, o Sudamérica o Centroamérica, Europa o Estados Unidos. Sinceramente creemos, como lo va a comentar Raúl en su sección, que el uso adecuado de los dispute boards van a ser o serán una alternativa muy eficiente para la gestión de controversias derivadas de contratos de obra, en particular aquellas controversias que no están necesariamente atadas a cuestiones relacionadas a temas de derecho, sino temas propiamente técnicos de la construcción, conformidad de los trabajos realizados, garantías, calidad de obra, calidad de trabajo, cuestiones que son, pues eso, propiamente técnicas y que en algunas ocasiones pues suelen darse en mesas de negociación entre los residentes de obra, entre los encargados de cada una de ellas, entre las partes, digamos, que operan propiamente la obra. Entonces, hay una forma de institucionalizar esta resolución de controversias que ya de manera natural, como les digo, sucede mucho, pero hay una forma institucional de hacerlo, la cual llamamos dispute boards. Después de dispute boards, pasará justo a, según entiendo, a la parte de nuestra recomendación de por qué para este tipo de contratos las cláusulas arbitrales o el procedimiento arbitral también son una buena práctica y de hecho recomendada para este tipo de cosas. Entonces, de nuevo, agradecerles a todos su presencia el día de hoy, invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al tema que se está eh, eh, tratando en ese momento, ya sea a través de la parte de Q&A, que es preguntas y respuestas, a través del chat
o incluso a través de levantar la mano para efectos de que Paula, como moderadora en este momento, pueda identificarlos, nos escriba para darles el uso de la voz. La intención, y nosotros preferiríamos tener un diálogo con ustedes, más allá de simplemente un monólogo. Entonces, en función a que ustedes puedan o deseen hacernos preguntas aplicadas a casos concretos, nosotros podemos en todo caso dar soluciones concretas. Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Edgar, adelante, por favor. Excelente, pues bueno, Joaquín, te agradezco esta breve introducción, como bien lo venías comentando. Yo apoyaré explicando un poco las mejores prácticas en contratos de obra, de manera específica el uso de los FEDIC contracts y de manera un poquito más profunda el Green Book, que también es conocido como Short Form of Contract. Entonces, es importante empezar señalando que es el FIDIC, ¿verdad? Es el Federation of Consulting Engineers. En español sería la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que es conocida como FIDIC, la cual es una entidad que se dedica a poder fomentar y a representar globalmente a toda la industria de tanto la construcción como la ingeniería. Entonces, una de sus actividades más importantes consiste en emitir contratos base que su función es apoyar en proyectos tanto locales, domésticos, como a la vez internacionales de ingeniería y de construcción. Una ventaja que tienen los contratos FIDIC es que son demasiado detallados y van a procurar establecer un marco jurídico y operativo equitativo para cada una de las partes que están involucradas dentro de cada uno de los proyectos de construcción y de ingeniería. Estos mismos contratos, el mismo formato nos va a proporcionar la posibilidad de abordar cuestiones como los riesgos, las responsabilidades, los derechos y las obligaciones que se generan tanto del cliente como del contratista y posibles consultores que pueda haber. Ahora, la FIDIC ha emitido diversos tipos de formatos, de modelos de contrato, dentro de los cuales podemos encontrar primero el libro rojo, el cual está destinado a obras de construcción y proyectos de diseño efectuados por el contratante, es decir, el contratante es el que va a aportar el propio diseño de la obra. Después tenemos el libro amarillo, el cual es utilizado en proyectos en los cuales el contratista va a asumir responsabilidades más allá de la ejecución de la obra, pudiendo aportar aquí también parte del diseño. Y tenemos también el libro plateado, el cual es adoptado a proyectos de llave en mano. ¿A qué nos referimos con proyectos de llave en mano? Pues bueno, son proyectos en los cuales el contratista se va a encargar de absolutamente toda la gestión del proyecto, desde el diseño hasta la puesta en marcha de incluso maquinaria que se pudiera llegar a comprar y que formara parte en la entrega final del inmueble. Se le llama llave en mano porque el contratista se encarga de todo y técnicamente le entrega las llaves del edificio al cliente para que pueda hacer uso de este. Ahora, tenemos el cuarto, el cual abordaremos de una manera un poquito más profunda, el cual es el Green Book, que también es bastante conocido como el Short Form of Contract. Es importante mencionar que utilizar contratos que nos proporciona FIDIC nos va a dar múltiples ventajas. Una de ellas va a ser el amplio reconocimiento y respeto que se les tiene a nivel tanto internacional como nacional en diversos países, lo cual, pues bueno, va a favorecer las negociaciones y va a prevenir malentendidos entre las partes. Es también importante señalar que para que cada contrato sea adecuado a la legislación interna del país donde se desarrolla el proyecto, es importante adaptarlo de la manera adecuada, ¿verdad? El libro verde o Green Book es también una forma de documento del contrato de FIDIC que está orientado a proyectos de una menor complejidad y magnitud en contraste con los que estábamos viendo anteriormente, como pudiera ser el amarillo, el plateado o el rojo, ¿verdad? También es especialmente útil para proyectos que son sencillos, que tienen presupuestos pues relativamente más bajos, plazos más cortos de tiempo para el desarrollo
del propio proyecto y donde las especificaciones técnicas y las diversas condiciones del contrato, pues bueno, son más sencillas que en otros proyectos un poquito más complejos. También es importante mencionar que es más versátil y se adapta tanto a proyectos entre particulares como dentro del sector público. Es ideal para proyectos como reparaciones menores, para instalaciones que no tienen un alto grado de diseño, para renovaciones, una gestión especializada, pero a la vez más sencilla, ¿verdad? La propia simplicidad que nos aporta el Short Form of Contract nos permite que sea una elección bastante accesible y que aparte sea de fácil comprensión, lo cual pues puede ser ahora sí que una herramienta bastante útil para empresas pequeñas y medianas que pudieran no tener una infraestructura legal tan compleja como ahora sí que sujetos que gestionan proyectos un poquito más grandes, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionar los FIDIC Golden Principles, que en pocas palabras son conceptos fundamentales que también ha establecido la FIDIC. Esto con el propósito de preservar la calidad, la esencia de los contratos, la propia integridad de estos formatos, ¿verdad? Estos principios van a guiar a las partes involucradas dentro del proyecto de la industria de ingeniería de construcción para poder adaptar estos mismos contratos modelo de manera que se vayan a cubrir las necesidades concretas sin alterar la esencia del propio contrato. Es decir, mantener estos propios principios, perdón, va a asegurar que los contratos FIDIC conserven su efectividad, se prevengan riesgos legales y se eviten desequilibrios contractuales entre las partes que lo suscriben. Dentro de los Golden Principles podemos encontrar los roles y las responsabilidades de las partes, dentro de los cuales se detalla una clara definición de las responsabilidades de cada una de las partes que suscriben el contrato, las responsabilidades que van a tener dentro del proyecto, es decir, la parte encargada de planificar y ejecutar la propia obra, debe contar con la autoridad y la propia flexibilidad que sea pues necesaria, contingente para poder llevar a cabo sus tareas de manera efectiva y cumplir cabalmente con las obligaciones que se pactaron dentro del contrato. También se va a contemplar el riesgo y los precios dentro de la obra. Los riesgos asociados dentro del proyecto deben ser asignados a la parte que tenga la capacidad adecuada para poder llevarlos a cabo, ¿verdad? Este debe reflejarse en el costo estipulado dentro del contrato de una manera bastante clara. De igual manera, el cumplimiento y el debido proceso dentro de la gestión del propio proyecto, el contrato nos debe de facilitar el cumplimiento efectivo de las obligaciones y establecer un proceso claro y equitativo para posibles controversias que se pudieran suscitar dentro de la relación contractual. De igual manera, se especifica la aplicabilidad de la ley y del idioma. Claramente, los acuerdos contractuales deben estar en consonancia con las leyes vigentes y ser redactados en un idioma que resulte comprensible para todas las partes, ¿verdad? Tanto para el cliente como para el contratista y posibles asesores de la industria que pudieran estar involucrados. También sí es bastante importante recalcar la aplicabilidad de la ley, es decir, cómo vamos a utilizar uno de estos formatos que ya están preestablecidos, pero contemplar también las regulaciones locales que pudieran verse involucradas dentro de la gestión del propio proyecto. Pues bueno, ahondando un poquito en el Green Book, en el Short Form of Contract, como ya lo comentábamos, es recomendado para proyectos de ingeniería y construcción con un capital que sea, pues ahora sí que relativamente más pequeño. Para poder ejemplificar a qué nos referimos con un capital pequeño, eh, pudiéramos manejar una cifra de aproximadamente $500,000 y una duración del proyecto pudiera ser unos 6 meses. Inicialmente este contrato se planteó de esta forma, sin embargo el Banco Mundial nos ha sugerido que podemos utilizar este formato que es el Green Book hasta para proyectos de $10 millones, incluso para proyectos que se pudieran gestionar en un tiempo de 12, 18, 36 meses.
Dependiendo del tipo de trabajos, este contrato va a poder ser adecuado para contratos de un monto considerablemente mayor, siempre y cuando lo sepamos adecuar con la asesoría legal de la manera adecuada. Pues bueno, en general es útil para contratos más simples en los cuales el trabajo se considera con un grado de especialización menor, un trabajo que puede ser un poco más repetitivo, de corta duración, y sobre todo es importante recalcar que hay una poca necesidad de subcontratación, por lo mismo de que son proyectos menos complejos, hay menos partes involucradas. Pues bueno, la intención principal es la de proporcionar un documento que sea flexible, que tenga unas disposiciones más amplias, más generales, en los cuales se contemplen los acuerdos administrativos y de la gestión de la obra. Es importante que el contrato no lo hagamos bastante extenso, sino que sea bastante compacto, que sigamos la propia línea que nos ha marcado FIDIC en cuanto a la propia extensión del documento y normalmente lo que se hace es, se ponen 15 cláusulas de manera muy concreta y las especificaciones del propio proyecto, del propio contrato, se van agregando en apéndices y en anexos al propio contrato. Pues bueno, en este contrato usualmente es el propio contratante y no el contratista quien va a aportar los planos y los diseños. Y el constructor en esta clase de contrato se va a encargar únicamente de la propia ejecución de la obra, ¿verdad? Sin embargo, también pudiera existir la posibilidad de que el contratista pueda participar en el propio diseño de la obra y de los propios planos. Bueno, en este tipo de contrato no se va a requerir expresamente contar con un ingeniero tercero que tome la administración del contrato. Sin embargo, lo vamos a ver un poquito más adelante en la última versión actualizada del FIDIC. Si bien no es necesario que contemos con este ingeniero tercero que se encargue del contract management y la supervisión de la propia obra, si bien no es un requisito, sí es aconsejable nombrar uno, ¿verdad? Pues bueno, la intención del contrato en sí es que, como ya bien lo comentábamos, que es un contrato breve y que la mayor parte de la información de las especificaciones se incorpore mediante apéndices. En cuanto al dispute resolution, mi compañero Raúl nos hará el favor de ahondar un poquito más en el tema, pero ahorita de manera muy concreta podríamos decir que dentro del Green Book, del Short Form of Contract, la resolución de controversias resulta más básica que en otros contratos FIDIC, como pudiera ser el libro rojo, el amarillo o el plateado. Se va a incluir normalmente una disposición referente a un adjudicador y no es usual que se nombren Amicable Dispute Resolution o Dispute Boards. De igual manera, muchas veces no se va a incluir el arbitraje mediante la ICC, sino que se van a decidir reglas concretas aplicables dentro de los propios apéndices para el proceso de resolución de controversias con el adjudicador, ¿verdad? A pesar de que inicialmente en el Green Book la FIDIC nos decía que normalmente no incluíamos el arbitraje, nosotros sí aconsejamos incluirlo dentro de los contratos porque nuestra experiencia en la gestión de esta clase de contratos, en el contract management que nosotros hemos realizado, sí hemos visto que es lo más conveniente para posibles controversias que pudieran surgir. También es importante mencionar que a través de la última actualización que realizó la FIDIC, ya también aconseja, si bien no lo pone como requisito, sí aconseja de igual manera establecer el propio arbitraje para la resolución de controversias, siempre y cuando sea en último término y siempre utilicemos al adjudicador para resolver en primer término, pues ahora sí que las controversias o las discrepancias o diferencias que puedan surgir entre las partes dentro del propio contract management. Eh, si me regalan un segundo. Sí, dentro del apéndice se van a agregar las reglas de adjudicación, la designación del adjudicador y diversas notas referente a este. También es importante, como lo comentábamos, recalcar que el Green Book es un contrato con principios más generales, por lo cual
no hay que ahondar bastante en cuestiones particulares para mantener la flexibilidad del propio contrato, ¿verdad? En cuanto al pago, pues se va a poder estipular de diversas maneras. Algunas de las más comunes que nosotros hemos visto es el lump sum, que el lump sum, lo más cercano que nosotros pudiéramos tener en nuestra regulación, en nuestra legislación mexicana, si bien no es exactamente igual, si es lo que más se asemeja, sería el contrato de obra a precio alzado. También tenemos el remeasurement, en el cual pues se van a estar haciendo ajustes a los precios según pudiera ser la inflación, según el alza de precios que pudiera existir por diversos factores o incluso porque así lo requiera la propia obra, ¿verdad? Y el tercero sería el cost reimbursable, en el cual el contratista va a estar haciendo, va a estar desembolsando dinero para realizar las propias compras dentro de la obra y al final se le va a reembolsar al propio contratista, ¿verdad? Pues bueno, también es importante mencionar que es un solo documento que va a ser propuesto para la licitación y el propio contrato, el cual va a reflejar los proyectos previstos de la manera más simple posible. Bueno, ahorita vamos a ahondar un poco en el acuerdo y el apéndice del propio contrato. Es importante mencionar que el FIDIC Green Book nos va a proporcionar dentro de este propio formato un formulario impreso para el acuerdo y se va a manejar un procedimiento simple de oferta y aceptación, en el cual se va a pretender que el contratante escribe el nombre del contratante en su propio nombre, perdón, dentro del acuerdo y que complete el apéndice cuando corresponda y posterior a eso va a enviar dos copias dentro del paquete completo de licitación al contratista para que éste a su vez complete los espacios restantes y lo firme. Entonces, en pocas palabras, el contratante va a llenar el formulario, va a enviar dos copias y los aspectos que tenga que llenar el contratista los va a llenar y va a firmar estos documentos. Después de haber decidido qué oferta aceptar, el contratante va a firmar la sección de aceptación en ambas copias y le va a devolver una copia al contratista. El contrato va a entrar en efecto una vez que el contratista reciba su copia y también es importante mencionar que si llegaran a haber negociaciones posteriores a que se realice la oferta, se va a poder realizar una oferta revisada, la cual el contratista va a volver a aceptar, se va a volver a firmar y se va a devolver el formulario de aceptación y se va a completar este propio nuevo formulario de acuerdo, de común acuerdo entre las partes, ¿verdad? Pues bueno, dado que el contrato va a entrar en efecto una vez que el contratista reciba la aceptación firmada, es importante que el contratante deba tomar las medidas para establecer cuándo ocurre la recepción. Como ejemplo, pudiéramos mencionar exigir que el contratista recoja y firme el acuerdo para tener ahora sí que una fecha concreta en la cual se considera como aceptada la oferta, ¿verdad? Cuando la ley aplicable imponga algún tipo de impuesto, como pudiera ser el más común, que es el IVA, el impuesto al valor agregado sobre los propios trabajos, el contratante debe de dejar claro si los licitantes deben incluir dichos impuestos en sus precios y del mismo modo si el pago se va a realizar en su totalidad o en parte en una moneda distinta a la moneda del país donde se está firmando, ¿verdad? El contratante debe de dejar siempre esto claro a los propios licitantes. También el propio contratante debe completar el apéndice tal y como se indica antes de invitar a los licitantes. Es posible que se vaya a solicitar a los licitantes que incluyan un plazo de finalización en el apartado 1.1.9, el cual ya se encuentra señalado dentro del Short Form of Contract, si es que el ofertante no especifica alguno, ¿verdad? Cuando se requiera a los oferentes que presenten un diseño con sus ofertas, los documentos que contengan el propio diseño propuesto deben ser identificados por el oferente dentro del apartado 1.1.1F del apéndice. Como bien lo comentábamos, en este formato, en el Green Book, no es usual que el contratista ahora sí que presente un diseño conjunto, perdón, que el contratante presente un diseño junto eh,
contratante y contratista que colaboren juntos. Usualmente es únicamente el contratante el que aporta el diseño y el contratista únicamente lo ejecuta. Sin embargo, si pudiera darse que trabajaran de manera conjunta ambas partes para realizar el diseño de la propia obra, ¿verdad? Pues bueno, de manera general, según nuestra experiencia aquí en el despacho con diferentes gestiones de proyectos de obra que hemos manejado y contract management en este ámbito, aquí les estamos presentando algunas disposiciones relevantes que creemos que es bastante importante señalar dentro del contrato. De igual manera, todo esto ya se encuentra contemplado por el formato del Green Book. Entonces, es importante que señalemos los generales de las partes, que especifiquemos todos los datos del contratante. Es también bastante importante que hagamos la designación de personas autorizadas, que sean representantes del contratante, que vayan a poder realizar gestiones en nombre del contratante. De igual manera, todos los datos y representantes referentes al propio contratista. Hay que especificar el diseño, si es que también se recibe por parte del contratista, delimitar de manera muy concreta las responsabilidades del contratante, pactar también de manera muy concisa el tiempo y fecha de terminación de la obra. eh, Tenemos que pactar también un proceso, un procedimiento para poder hacer la recepción y la puesta en marcha de la obra, que también lo que nosotros recomendamos bastante en este punto es llevar una bitácora de construcción. Es lo que más se utiliza dentro del propio contrato. Nosotros estipulamos que se va a llevar esta bitácora donde se van a poder señalar cualquier tipo de defectos en la obra que pudieran irse ahora sí que notando a lo largo del proyecto de construcción para sentar un antecedente en caso de cualquier tipo de reclamación, ¿verdad? También es bastante importante señalar las reparaciones, si es que hay vicios dentro de la propia construcción, si llegara a haber variaciones, cómo vamos a poder establecer un procedimiento para una posible queja del contratante hacia el contratista, la manera en la cual se va a realizar el pago, la moneda, qué va a suceder en caso de que exista algún incumplimiento por parte de las partes involucradas, los riesgos y responsabilidades, es importante delimitarlos de una manera muy concreta y específica. De igual manera, los seguros, en este caso normalmente es el contratante el que exige al contratista que tenga, ahora sí vaya la redundancia, contratado un seguro para poder asegurar el propio cumplimiento de la obra y la correcta ejecución de los diseños y los planos, ¿verdad? Y en último término tendríamos la resolución de disputas, ¿verdad? Que como ya bien mencionamos, es normalmente el arbitraje, el último término y a la vez establecer un adjudicador y un proceso de adjudicación para resolución de controversias en primer término, en primera instancia. Pues bueno, como les comentaba, la última edición que existe del Green Book, del Short Form of Contract de la FIDIC, es la edición 2021. En cuanto a las características claves que son nuevas dentro del formulario que nos otorga la FIDIC, es que se van a incluir una serie de diagramas de flujo en el cual se va a mostrar una secuencia típica de eventos para los diversos procesos dentro de la obra, como pudieran ser las variaciones que pudieran existir dentro del proyecto, la gestión de las reclamaciones y disputas en esta nueva edición, ¿verdad? Este formulario ahora contempla la inclusión de condiciones particulares, si bien sigue siendo un documento flexible y un poco general, sobre todo en la resolución de controversias, ya se empieza a ahondar un poco más en esta clase de condiciones particulares, ¿verdad? Se va a incluir un documento llamado Proforma de datos del contrato que va a contener, entre otras cosas, pero principalmente una fórmula ya estipulada que nos da la propia FIDIC para calcular los costos de prolongación que se pudieran generar por la entrega de la obra para retrasos que sean compensables.
También hay una tabla en el mismo formato que nos proporciona la FIDIC detallando los tiempos de finalización por sección del proyecto, es decir, se divide el proyecto en una secuencia típica de eventos y en la propia tabla se va detallando los tiempos para la finalización de cada etapa del proyecto. De igual manera, los daños relacionados por posibles retrasos para cada sección y diversas opciones para la valoración de los trabajos y la propia entrega. Pues bueno, se van a detallar disposiciones más específicas sobre los riesgos del contratante, donde un retraso compensable va a dar lugar a una extensión de tiempo, los costos de prolongación, si es que pudiera existir esta extensión de tiempo, y o costos más ganancia, perdón. De igual manera, un retraso excusable solo va a dar lugar a una extensión de tiempo en ciertos casos que se detallan del propio contrato, y todos los eventos de riesgo del contratante y los propios remedios que correspondan se van a presentar en un formato de tabla. Pues bueno, la edición de 2021 introduce a un ingeniero para gestionar el proyecto y determinar posibles reclamaciones que pudieran existir. Como bien lo comentaba, en la primera edición del Green Book, que me parece es de 1991, no se contemplaba este ingeniero que realizara el contract management. Si bien no era un requisito, sí se aconsejaba. Sin embargo, ahorita ya se contempla de una manera más específica en esta nueva versión de 2021. Pues bueno, las reclamaciones, es importante mencionar que es algo nuevo que se introdujo en 2021. Se deben de notificar en un plazo de 28 días, y una reclamación completamente detallada debe darse con toda la documentación de respaldo en un plazo de 56 días en total. El nivel de responsabilidad del contratista por su diseño ahora se ha mejorado, y con ello ahora va a surgir el requisito correspondiente de cobertura de responsabilidad profesional por parte del contratista. Como bien lo mencionaba también, originalmente en el Green Book no se contemplaba que el contratista trabajara de manera conjunta con el contratante para el propio diseño, pero como la FIC se percató que era más común de lo que se pensaba incluso en proyectos de talla chica, que había veces que sí se colaboraba de manera conjunta en la elaboración de los diseños de los planos, es que ahora ya lo han mejorado el formato dentro del contrato referente al diseño del contratista. Pues bueno, al igual que en la versión anterior, los costos de terminación por incumplimiento están ya predeterminados y se van a expresar como daños y perjuicios. Realmente el término que se utiliza son liquidated damages, ahora sí que en la legislación mexicana no hay una traducción tal cual per se. Sin embargo, lo más cercano que pudiéramos tener serían los daños y perjuicios. Entonces se van a detallar estos en caso de terminación debido a la falta de cumplimiento del contratista por insolvencia, y se van a mantener en alrededor de un 20% del valor de los trabajos no ejecutados. Si el contratista termina, sigue teniendo derecho a la desmovilización y a cualquier otro costo razonablemente incurrido en expectativa de la finalización de los trabajos. Aquí es bien importante señalar a qué nos referimos con el derecho de desmovilización. Pues bueno, normalmente se pacta en estos contratos que cuando el contratista termina de realizar la ejecución de la obra, el contratante se va a hacer cargo de estos costos de desmovilización, es decir, de retirar el capital humano, las personas que están trabajando ahí, la propia maquinaria, el material que pudiera sobrar para la ejecución de la obra, y ahora sí que poder realizar la entrega de manera total. Si bien el contratante elige excluir trabajos, es responsable ante el contratista por el posible costo de la omisión, más un 10% del valor de los trabajos omitidos.
Es importante mencionar que la nueva versión va a introducir una cláusula de terminación por conveniencia, que es en beneficio aquí del contratante, con los mismos costos que en la terminación por incumplimiento por parte del contratista. También se va a incluir una tabla que si nosotros vemos el contrato, el formato del Short Form of Contract, va a detallar las responsabilidades de los seguros de cada parte y que va a incluir la cobertura de responsabilidad profesional en caso de que el contratista participe en el diseño de los planos de la obra, ¿verdad? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero les haya ayudado ahora sí que el presente análisis referente a este formato que nos proporciona la FIDIC y que es una gran herramienta que nosotros tenemos para poder realizar el contract management y mejorar nuestras prácticas en la gestión de los contratos. Y como ya lo veníamos comentando, mi compañero Raúl nos hablará un poco de una manera más profunda de los dispute boards y del dispute resolution en los contratos de obra. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Les voy a compartir igualmente una presentación que preparé para darles este tema respecto de los medios alternativos de resolución de controversias. ¿Me confirman si ya la pueden ver? Sí, ya la Sí. podemos ver, Raúl. Nada más Perfecto. ¿Me escuchan bien también? tipo presentación. ¿Cómo, perdón? Sí, se ve bien. Se ve bien, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este webinar. Yo les voy a hablar de, justamente como ya les adelantaba Joaquín y Edgar, de los medios alternativos de resolución de controversias en el ámbito de los contratos de construcción. Para esto preparé dos temas en específico, los dispute boards y el arbitraje. Y bueno, creo que Edgar ya habló un poquito del tema, sin embargo, pues me voy a adentrar de manera más puntual en cada uno de ellos. Digo, creo que es un tema muy relevante justamente en los contratos de obra, pues como ya sabemos, siempre en este tipo de contratos existen varias cuestiones durante la ejecución que pueden llevar a que los contratistas y los dueños de la obra tengan alguna controversia que necesiten resolver de manera urgente o con un poquito más de premura. Y justamente pues mediante estos métodos alternativos de resolución de controversia, pues podrían ellos resolver estas cuestiones, como también Joaquín ya decía, técnicas, más allá de cuestiones de interpretación de derecho, son cuestiones en cuanto a cuestiones técnicas de la obra, es decir, si hay cuestiones que tienen que revisarse en cuanto a la ejecución propiamente de la obra, de los materiales que se usan, inclusive, pues sí, de los tiempos de ejecución, pues bueno, todos esos temas se podrían ver incluso en este tipo de métodos de resolución alternativas de controversias. Entonces, para ello, justamente, primero les hablaré de los dispute boards, les explicaré un poquito qué son los dispute boards, qué tipos de dispute boards hay varios tipos, y justamente estos tipos de dispute boards pues se reglamentan con ciertas instituciones internacionales, como ya exponía Edgar, la FIDIC, la ICC, entre otras, para después de eso hablarles un poquito más de ya cómo es el funcionamiento de los dispute boards, cómo se constituyen, cómo se desenvuelven a la hora de la ejecución de los contratos, para analizar cómo se componen o qué tan vinculantes son las decisiones de los dispute boards y cómo se pueden ejecutar estas decisiones. Y por último, analizar brevemente el tema de la remuneración de los dispute boards o el costo de los dispute boards. ¿Cuánto cuesta implementar un dispute board en un contrato de obra de cualquier naturaleza, ya sea pequeño o de gran escala? Entonces, para ello, voy a pasar a la siguiente presentación. Y bueno, ¿qué son los dispute boards?
Los dispute boards son paneles técnicos de expertos que sirven como mecanismos especializados que, como ya les mencionaba, están diseñados para resolver disputas contractuales de manera eficaz dentro de un contrato, en este caso específicamente un contrato de obra. Estos órganos se establecen con el propósito de abordar cierto tipo de controversias, como les decía, un poco más de cuestiones técnicas, en cuanto surjan estas controversias en el contexto de ejecución de un contrato. En general, o lo recomendable es que los dispute boards se constituyan al momento de firmar el contrato, o también se pueden constituir al momento de que se detecte que va a haber una controversia. Estos dispute boards pueden estar conformados por 1 o 3 miembros, según decidan las partes, los cuales poseen un conocimiento profundo respecto al tema de la obra que se va a realizar, inclusive también deberían conocer las partes involucradas y bueno, justamente pues el contrato de obra en sí. Normalmente estos expertos pues tienen ya experiencia o deberían de tener experiencia ya en estos temas de construcción de las obras o por lo menos conocimiento o experiencia en la resolución de controversias respecto o en el contexto de los contratos de obras. Como ya les decía, las características principales de los dispute boards son las que mencionaba, pero me gustaría abordarlas de una manera más puntual. La primera de ellas es que los dispute boards normalmente tienen una composición tripartita, aunque pueden estar conformados también por un solo experto, dependiendo del tipo de contrato y del tamaño del proyecto. Porque pues bueno, estos expertos pues justamente también son remunerados en sus honorarios, entonces pues depende de qué tipo de proyecto sea y del presupuesto que haya, pues se pueden nombrar 3 miembros o uno solo. Para nombrar estos miembros, cada una de las partes selecciona un miembro y tras consulta entre una consulta mutua, pueden elegir al tercero. En caso de que no se pongan de acuerdo respecto a el nombramiento de el último miembro del panel de expertos o el experto único, pues bueno, la institución reguladora podría suplir ese desacuerdo y nombrar el experto que haga falta la institución misma. Ahora, también otra de las características esenciales de los dispute boards o paneles de expertos es la independencia e imparcialidad. Esto es, los miembros de los paneles deben ser independientes e imparciales con respecto a la disputa y las partes. Es decir, no actúan como abogados ni representantes de ninguna de las partes. Ellos tienen que ser objetivos para el momento de conocer alguna controversia o inclusive detectar que puede surgir alguna, pues actúen de la manera más imparcial y en beneficio de ambas partes. Otra característica también importante es la implementación temprana de los dispute boards. Como ya les mencionaba, normalmente el dispute board se puede constituir desde el inicio del contrato o durante la ejecución. Es decir, cuando se está pactando o se está elaborando un contrato de obra, normalmente se redacta una cláusula de solución alternativa de disputas en la cual se pacta que en caso de controversia se conformará un panel de expertos al cual se someterá a su discreción la resolución de esa controversia. Y en esa cláusula se puede prever que este panel de expertos esté constituido desde el primer momento en el que el contrato empiece a ejecutarse o puede constituirse en el momento en que alguna de las partes lo solicite. Es decir, si no está constituido previamente, pues si una de las partes o ambas partes detectan que puede haber una posible controversia o que ya hay una controversia, pueden solicitar la constitución de este panel de expertos. Sin embargo, como les mencionaba, es más recomendable que este panel de expertos sea constituido de manera temprana en el proyecto, es decir, desde el principio. ¿Esto por qué? Porque, bueno, desde el principio los expertos pueden familiarizarse de una manera más orgánica y de una manera más completa con el proyecto
y pues esto evita retrasos a la hora de que se pueda llegar a tener una controversia. Inclusive cuando se constituyen de manera temprana, los paneles de expertos también sirven para que den recomendaciones respecto a posibles controversias que pueden surgir. Es decir, inclusive los paneles de expertos pueden prever cualquier tipo de disputa y emitir ciertas recomendaciones para que las partes no incurran en estos conflictos o problemas que pudieran demorar o tener algún tipo de pues agravio respecto a la ejecución de la obra. También otra característica de estos paneles de expertos es que tienen una participación activa. Como ya les decía, los miembros del panel deben de mantenerse informados del avance del proyecto, lo que implica que tengan un rol activo. Es decir, estos expertos pueden realizar visitas periódicas al sitio de la obra, inclusive solicitar documentos a las partes, consultar a los propios encargados de la obra para revisar los informes, las bitácoras, el progreso en sí, y con base en eso, pues incluso hacer anotaciones en los libros o realizar recomendaciones a las partes para que puedan ejecutar la obra de mejor manera y tener una mejor práctica a la hora de la ejecución de los contratos. Otra también de las características es que existe un elemento de confidencialidad. Todo lo que se somete al panel de expertos, pues tiene normalmente la etiqueta de confidencialidad, y es decir, pues se tiene que mantener privada y no puede ser divulgada a menos que se promueva un procedimiento arbitral o judicial. En tal caso, pues bueno, sí se podría divulgar esa información, pero solo para efecto de que se resuelva la posible contienda que exista. Otro de los elementos también son los plazos en las decisiones, es decir, son plazos más breves y más cortos. Los dispute boards tienen un plazo específico para emitir decisiones mediante las cuales resuelvan las controversias que se someten a su consideración. Normalmente estos plazos se estipulan propiamente en la cláusula de resolución alternativa de controversias. En la práctica normalmente, dependiendo del proyecto, pero lo regular es que se ponga entre un plazo de 2 a 3 meses para que se resuelva cualquier controversia, dependiendo de su complejidad. Y esto nos garantiza justamente evitar caer en cualquier tipo de costo adicional derivado del retraso que pudiera haber en el proyecto de la obra o en la ejecución de la obra derivado de las controversias que surjan. Y por último también tenemos que otro de las características esenciales de los dispute boards es la obligatoriedad en las recomendaciones. Es decir, las decisiones tomadas por los dispute boards pueden ser provisionalmente obligatorias en cierto tipo de constitución de dispute boards. Ya lo veremos más adelante. Hay 3 tipos de dispute boards, los cuales son los adjudication boards, review boards y otro tercero. Pero bueno, en el caso de los adjudication boards, justamente las decisiones sí son vinculantes. Y en el caso de los review boards no son necesariamente. Entonces, también es un elemento esencial, pues, en caso de que se establezca un adjudication board, pues las resoluciones emitidas por el dispute board serán obligatorias. Esto quiere decir que, bueno, contractualmente tienen que ser tomadas como una cláusula. Es decir, los dispute boards no tienen pues la fuerza o la facultad para hacer que las partes cumplan con estas decisiones de manera forzosa. Sin embargo, cuando emiten una decisión, pues se vuelve vinculatoria de manera contractual. Es decir, si incumplen con la decisión emitida por el dispute board, pues alguna de las partes podía reclamar su incumplimiento más los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento en la vía jurisdiccional o a través de un procedimiento de arbitraje. Y bueno, para eso, los tipos de dispute boards. Como ya les mencionaba, hay 3 tipos de dispute boards. El primero de ellos es el Review Board, Dispute Review Board, el cual les mencionaba que emite recomendaciones. Este es uno de los primeros dispute boards que surgió en la práctica.
Estos paneles tienen una característica distintiva en la cual ellos emiten recomendaciones en relación con cualquier disputa que surja entre las partes. Y es importante destacar que estas recomendaciones, como ya les mencionaba, no necesariamente son obligatorias para las partes de inmediato. Es decir, las partes tienen un plazo que pacten en la cláusula de Dispute Board para considerar esta recomendación y, si así lo desean, adoptarla como obligatoria o inclusive rechazar la recomendación emitida por el panel de expertos. Hay un procedimiento que normalmente se sigue para justamente rechazar o adoptar esta recomendación. Puede variar dependiendo del reglamento al que se constriñan las partes o al que se sometan, o inclusive podrían poner un procedimiento ad hoc o especial en el que pues las propias partes determinen cuál será el plazo o los requisitos necesarios para adoptar estas recomendaciones o rechazarlas. Por otro lado, tenemos también los Dispute Adjudication Boards o los famosos DABs, como los conocen en la práctica. Como ya les mencionaba, estos DABs tienen también una característica esencial, los cuales, en lugar de emitir las recomendaciones, como en el caso de los Review Boards, emiten decisiones sobre las disputas que se les ponen a su consideración. Esto tiene una diferencia muy puntual, pues estas decisiones sí son vinculantes para las partes desde el momento en que son dictadas, lo que significa o lo que tiene como consecuencia que las partes deben cumplirlas, como ya les mencionaba, de manera contractual, es decir, son vinculantes como si se hubiera agregado una cláusula en la cual se estableciera una obligación. Las partes tienen también la opción de objetar estas decisiones emitidas por los DABs, es decir, aun aunque son vinculantes, puede haber un procedimiento en el cual se impugne esa decisión durante el plazo que se pacte. Y bueno, si alguna de las partes objeta la decisión, la disputa puede seguir otro curso, como puede ser el procedimiento arbitral, o si no se pactó el procedimiento arbitral, bueno, en la vía jurisdiccional. Y por último, también tenemos los Combined Dispute Boards. Como su nombre lo dice, representan un enfoque híbrido entre los Review Boards y los DABs. Estos paneles, igual o parecidos a los Review Boards, generalmente emiten recomendaciones en relación con cualquier controversia que sometan las partes para su resolución. Sin embargo, lo que las distingue es la capacidad para emitir decisiones obligatorias en ciertas circunstancias particulares. Es decir, como son híbridos, normalmente emiten recomendaciones. Sin embargo, contractualmente en la cláusula se puede, o en el reglamento inclusive al que se someta, se puede prever en qué casos o sobre qué temas el Dispute Board puede emitir decisiones vinculantes como si fuera un DAB. Cuando se presenta una disputa ante un Combined Dispute Board, normalmente, como les decía, emite las recomendaciones. Sin embargo, si una de las partes solicita expresamente que el panel técnico emita una decisión y la otra parte no la objeta dentro del término que se prevea, entonces el Dispute Board tiene la facultad de emitir una decisión obligatoria también, y entonces esta decisión se volvería vinculante para las partes. Ahora, respecto a los reglamentos internacionales, hay varias instituciones que justamente prevén reglamentos respecto a los dispute boards de manera muy semejante a los reglamentos que se prevén para el tema de arbitraje. El primero de ellos es el reglamento de dispute board del Banco Mundial. Consideré más bien oportuno mencionar este reglamento, ya que el Banco Mundial fue el primero que introdujo la figura de los dispute boards en su reglamento conocido por sus siglas en inglés como SBW. En este contrato se previó justamente una cláusula modelo en la que se introdujo por primera vez el dispute board
de manera contractual y justamente se previó para proyectos grandes arriba de 50 millones. Es decir, pues obviamente el Banco Mundial financiaba proyectos de obra pues de gran envergadura, y estos proyectos, pues bueno, se les implementó el tema de los dispute boards para resolver sus disputas. También, por otro lado, tenemos la FIDIC, como ya mencionaba Edgar, también en algunos de los contratos se prevén el uso de los dispute boards. Propiamente, Edgar habló del libro verde. Sin embargo, la FIDIC por primera vez usó o implementó el dispute board en el conocido libro naranja, es decir, para proyectos un poco más complejos y de cuantía un poco más onerosa. Sin embargo, después los dispute boards se implementaron también en el libro rojo y en el libro amarillo, y después, posteriormente, se fueron implementando en los diversos libros que maneja esta institución. Según las disposiciones de la FIDIC, las decisiones de los DApps también son obligatorias para las partes, a menos que las partes de común acuerdo quieran revisar las decisiones sometidas por este panel de expertos para someterlas a arbitraje o en la vía jurisdiccional. La creación de los DApps, normalmente conforme a las reglas de la FIDIC, se convierte en una cláusula de resolución alternativa de disputas que aplica cada vez que se utilizan los contratos FIDIC. Como bien decía Edgar, pues bueno, una vez que se firma un contrato FIDIC, pues las partes se someten a todo lo que está ahí previsto, además de los reglamentos a los que hace referencia estos contratos. Y por último, también tenemos los dispute boards de la Cámara Internacional de Comercio, o de la ICC por sus siglas en inglés, en la cual contempla también estos tres tipos de dispute boards que les mencionaba: los dispute review boards, los adjudication boards y los combined dispute boards. Respecto a este tema, existe una cláusula arbitral para implementar cualquiera de estos tres tipos de dispute boards. La ICC permite también tener un procedimiento alternativo en caso de que no se haya pactado propiamente la resolución de controversias de manera específica. Entonces, cualquier laguna o cualquier controversia que exista respecto al procedimiento o a la constitución de los dispute boards, pues justamente estos reglamentos entran de manera supletoria para resolver cualquier tipo de controversia. Ahora, ya entrando propiamente al funcionamiento y constitución de los dispute boards, una parte fundamental, como ya les mencionaba, es el funcionamiento de los dispute boards. Es la forma en que se constituyen los paneles de expertos, y a continuación les voy a mencionar algunas cuestiones que considero clave relacionadas a la constitución de estos dispute boards. Como les decía, se recomienda normalmente que sean paneles permanentes, es decir, que se constituyan al inicio de los contratos antes de que comience la ejecución del proyecto, porque la constitución de los paneles al principio del proyecto presenta varias ventajas. Como ya les decía, permite que los miembros de los paneles se mantengan informados sobre el proyecto y su desarrollo desde el principio, y así, cuando surge una disputa, el panel ya está constituido y operando, lo que acelera el proceso de la resolución de controversias de los conflictos, para evitar la demora que implicaría la selección de un panel en el momento propiamente que se da la controversia. En el caso de los dispute boards de la ICC, existe una institución llamada ICC Dispute Board Center, cuya función principal es intervenir en el nombramiento de los miembros del panel y resolver objeciones relacionadas con los mismos. Es decir, si hay cualquier tipo de disputa en el cual las partes no se pongan de acuerdo respecto a la constitución de los miembros o al nombramiento de los expertos, pues esta institución de la ICC justamente entra para resolver ese tipo de controversias, además de que también puede resolver cuestiones respecto a objeciones emitidas por las partes con relación al nombramiento de estos paneles de expertos.
Como les decía, cuando se trata de paneles de expertos conformados por tres, los dos primeros miembros, ¿no?, normalmente deben ser nombrados directamente por cada una de las partes, es decir, cada una de las partes nombra uno, sugiere un miembro y la otra parte, bueno, también lo debería de aceptar. Y si no se concreta el nombramiento de los expertos dentro de un plazo de 30 días, los dos primeros miembros pueden ser designados por esta institución de la ICC. Luego luego el tercer miembro, inclusive si no es nombrado también de común acuerdo, pues la ICC lo podría nombrar en sustitución o en supletoriedad de esta falta de acuerdos. Es decir, creo que este tema es importante porque pues podemos ver que inclusive si llegara a haber algún problema desde el inicio respecto a la constitución del Dispute Board, pues no sería un mayor problema toda vez que las instituciones reguladoras podrían resolver estas controversias de manera muy rápida y eficaz, sin necesidad de tener que retrasar la constitución del panel o inclusive el sometimiento de las disputas para su resolución. Siguiendo con la exposición, ¿cómo funcionan propiamente los dispute boards? Bueno, como ya les mencionaba, el objetivo de funcionamiento de los dispute boards es el de establecer una serie de procesos y procedimientos destinados para asistir a las partes en la resolución de disputas contractuales de manera eficiente. Algunas de las cuestiones más relevantes que considero es la asistencia informal a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la tarea final de los dispute boards es emitir recomendaciones o decisiones, como ya les venía mencionando antes, también tiene el deber de asistir informalmente a las partes en la resolución de cualquier tipo de disputa que pueda surgir en la ejecución de los contratos. Esta asistencia informal puede tener lugar a forma de reuniones con las partes o durante visitas o como visitas durante la ejecución de la obra en el lugar donde se está llevando a cabo la obra. También puede tomar forma como conversaciones entre el mismo panel o inclusive con cualquiera de las partes, expresar de manera informal opiniones a las partes, dar notas escritas a las partes, entre otras. Es decir, el rol de los expertos no necesariamente tiene que revestir cierto tipo de formalidades, a diferencia de como podría ser en un procedimiento arbitral o incluso en uno jurisdiccional, en donde se reviste cierto tipo de formalidades para dar seguridad jurídica a las partes y evitar cualquier tipo de incertidumbre, ¿no? Justamente aquí, atendiendo al principio o al objetivo de los dispute boards, pues se presta a que esta asistencia se pueda llevar a cabo de manera más informal para justamente alcanzar esta practicidad que necesita, sí, que se necesita a la hora de resolver las disputas en el ámbito de los contratos de obra. Pues como ustedes o la mayoría deben de saber, muchas veces el dolor de cabeza puede ser resolver una disputa y que meses, años, llegar a una decisión final, ¿no? Entonces, justamente, pues lo que se busca es que los expertos tengan un rol dinámico y que no estén sujetos a cierto tipo de formalidades para poder prevenir o incluso resolver cierto tipo de controversias. Otro aspecto fundamental en el funcionamiento de los dispute boards, como les mencionaba, son los procedimientos supletorios. Aunque las partes tienen la libertad de acordar su propio procedimiento, para el funcionamiento del panel de expertos existen ciertos reglamentos sobre cómo el dispute board debe proporcionar un procedimiento en caso de que no se haya pactado o en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. La ICC tiene un reglamento en el cual establece que el procedimiento puede empezar cuando las partes presentan su requerimiento por escrito a la otra y, bueno, solicitan la constitución del panel de expertos, ya sea
al principio del contrato o de manera posterior si es que no se pactó de manera puntual en el contrato. Cualquier tipo de ausencia de normativa contractual, es decir, si no se pactó específicamente en la cláusula de Dispute Board, pues justamente esto nos ayuda a voltear a ver el reglamento en el que se encuentre regulado el Dispute Board para justamente suplir cualquier tipo de deficiencia o de problema que pudiera alcanzar o llegar a generar este tipo de cuestiones. Y bueno, justamente como les mencionaba, pues la importancia de la colaboración y la eficiencia de los dispute boards radica en la practicidad que se le pueda dar. Entonces, justamente pues este tipo de reglamentos prevén plazos muy cortos, cuestiones muy pragmáticas a la hora de someter las controversias a su consideración y los dispute boards pues se basan en la colaboración y en la búsqueda de soluciones prácticas para las disputas contractuales. Pues como les mencionaba, estos dispute boards están justamente diseñados para ayudar a las partes a resolver las diferencias de manera efectiva y eficiente, que a menudo no se puede a través de un procedimiento judicial o inclusive a veces en procedimientos arbitrales que inclusive pueden ser un poco más costosos o largos. Pero bueno, ahora creo que un punto fundamental también para analizar es el tema de las decisiones de los dispute boards. ¿Por qué es un tema fundamental? Bueno, justamente creo que es fundamental para ver qué tan vinculante puede ser o no una decisión emitida por un panel de expertos. La decisión emitida por un dispute board es un paso fundamental en el proceso de la resolución de disputas, el cual pues debe de cumplir con ciertos requisitos también. Una recomendación debe ser fundada, es decir, con la emisión de una recomendación por parte del panel de expertos, se puede dar por terminado el procedimiento de dispute board. Entonces, esta recomendación siempre debe estar fundamentada, lo que significa que el panel de expertos debe explicar las razones detrás de su decisión, a menos que contractualmente en el contrato se haya dispuesto expresamente que la controversia debe ser resuelta conforme a derecho. El Dispute Board puede tomar decisiones basadas en ciertos principios que se establezcan en el contrato o de manera libre, pero siempre debe estar fundamentada en cierto tipo de razones. Y como ya les mencionaba, normalmente los Dispute Boards resuelven cuestiones técnicas y no sobre derecho. Entonces, pues obviamente tienen que también fundamentar sus decisiones en los procedimientos o técnicas que utilizaron para llegar a esas conclusiones. Los plazos de la emisión de las determinaciones conforme a las reglas de la ICC establece que los dispute boards deben emitir su determinación en un plazo breve, que en ningún caso debe exceder los 90 días a partir del inicio del procedimiento, es decir, más o menos mes y medio, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba. Normalmente estos dispute boards, pues, los procedimientos de dispute boards prevén plazos cortos para la resolución de controversias. Sin embargo, las partes pueden pactar que de común acuerdo extender esos plazos o incluso abandonar el dispute board, perdón, y irse directamente a resolver las controversias en arbitraje. Respecto a la toma de decisiones, las decisiones de los paneles de expertos pueden ser tomadas de dos maneras: unánimemente o por simple mayoría. Esto también se puede pactar en el contrato o dependiendo de las reglas aplicables. En el caso del reglamento de la ICC, se establece que los 3 miembros del panel deben hacer todo lo posible para llegar a una determinación unánime. Pero si no es posible alcanzar a este tipo de consenso unánime, se puede tomar una decisión por simple mayoría. Sin embargo, como les digo, en principio, pues siempre se busca que la decisión sea tomada de manera unánime. Ahora también, otra cuestión que considero importante es la ejecución de las decisiones de los dispute boards. Como ya les mencionaba también al principio de esta exposición, a diferencia de las sentencias arbitrales, las decisiones emitidas por los dispute boards
no tienen ningún régimen de reconocimiento y ejecución de obligatoriedad en sí mismas, como por ejemplo los laudos arbitrales en el Código de Comercio. Pues en lugar de ello, estas decisiones son contractualmente obligatorias, lo que significa que las partes pueden requerir su ejecución a través de un procedimiento legal. Es decir, en caso de que un dispute board o un DAP, por ejemplo, emita una determinación y una de las partes no lo cumpla, entonces la ejecución de esa determinación o inclusive el reclamo por incumplimiento tiene que ser a través de una acción ordinaria. La ejecución de las determinaciones de los dispute boards generalmente se lleva a cabo a través de un juicio ordinario o una acción ordinaria de violación, de incumplimiento de contrato o de cumplimiento forzoso. Normalmente se demanda el incumplimiento, ya que si no se cumple de manera voluntaria es muy difícil poder llegar a demandar el cumplimiento forzoso y que por las características de los contratos de obra todavía se esté en tiempo para que cumpla de manera adecuada. Esto significa que las partes pueden demandar también los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de estas determinaciones. Justamente un tema importantísimo es el tema de las consideraciones contractuales que se establecen al momento de pactar el dispute board como un método de resolución alternativa de controversias, por lo que se recomienda que para facilitar la ejecución de las decisiones de los dispute boards, las partes incluyan disposiciones contractuales que establezcan sanciones o multas por el incumplimiento de las decisiones. Por ejemplo, las partes podrían acordar que el incumplimiento de una determinación del dispute board constituiría un motivo suficiente para suspender temporalmente la ejecución del contrato o inclusive para generar una multa de cierta cantidad o una sanción cuantificable de manera muy puntual para que sirva como incentivo para que las partes cumplan las determinaciones de estos dispute boards de manera oportuna. Estas cláusulas contractuales pueden ser específicas y, como les decía, pueden ser pues de gran ayuda para fortalecer la aplicación y el funcionamiento de los dispute boards a la hora de que se emitan las decisiones o las recomendaciones, para que así las partes puedan cumplirlas de manera voluntaria y no tener que ir al arbitraje o a un procedimiento jurisdiccional para reclamar el incumplimiento y los daños y perjuicios ocasionados por ese incumplimiento. Y por último, una cuestión también bien importante es el tema de la remuneración de los dispute boards o el costo. Muchas veces nos preguntan aquí en el despacho, oye, pero ¿cuánto me va a costar pactar un dispute board en mi contrato de obra? Normalmente cuando son proyectos un poco más pequeños, pues esto es una preocupación real. Justamente dice, oye, pues le voy a tener que pagar honorarios a expertos, a uno o tres expertos, entonces pues ya no me va a ser viable la implementación de este tipo de contratos, digo, de paneles de expertos. Entonces, pues bueno, nosotros lo que normalmente les comentamos es que hay varias cuestiones a considerar en este tema. La remuneración de los miembros del Dispute Board sí es un tema importante y justamente lo que nosotros les decimos es que primero, pues bueno, hay dos tipos de remuneración que se pueden dar. Una tarifa fija mensual o por cobro de horas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de contrato y el tipo de obra, es que se puede implementar una u otra alternativa justamente para que sea pues más viable implementar este dispute board. Según el reglamento de la ICC, la remuneración de los miembros del panel incluye una tarifa fija mensual y un cobro por horas. Como les mencionaba, la tarifa mensual tiene como objetivo garantizar que los miembros del Dispute Board estén disponibles en todo momento para atender reuniones, visitar a lugares de la obra, y mantenerse informados sobre todo lo que está pasando respecto al contrato. En ese sentido, estimamos que si hay un dispute board permanente, pues bueno, se
prevea una tarifa fija mensual, es decir, como un estilo de iguala, para efecto de que los expertos pues siempre estén disponibles y no haya ningún tema respecto a esa cuestión. En cambio, si son paneles que no están constituidos de manera permanente y si son sus intervenciones simplemente atendidas de manera esporádica, pues entonces se recomienda que el cobro se haga con una tarifa por hora, una tarifa horaria, es decir, si solo se va a pedir que el panel de expertos intervenga en cierta o cual situación, pues bueno, entonces es más adecuado que se fije una tarifa horaria. También la división de los costos. Por lo general, el principio es que la remuneración y los gastos de los paneles de expertos, así como todos los costos que involucren el funcionamiento del Dispute Board, sean compartidos en partes iguales eh, por las partes involucradas en el contrato. Esto es, cada parte debe contribuir con la mitad de los costos, o bueno, si son tres partes, pues con su parte proporcional. Además, también existe una tarifa fija de labores de administración institucional en caso de la ICC, a través de su centro de Dispute Board, que también debe ser cubierta de manera proporcional a las partes que están involucradas en el proyecto. Y ahora, ¿cuánto cuesta propiamente? Perdona que te ¿Cómo, interrumpa, perdón? pero tenemos aquí a Carla Cruz con la mano levantada. Entonces, Sí. Carla, gracias por tu interés de la pregunta. Si me das oportunidad, le pongo para que puedas compartirnos tu comentario. ¿Cómo? Listo, Carla. Ya nada más sería quitar tu mute. Se cortó bastante. Bueno, Carla. Decía que Carla, ¿ya me escuchas bien? Sí, se le escucha bien, licenciado. No. Oh. Ah, Estaba comentando Perfecto. que Nada, uno nada de más los... para confirmar, Paula. Sí, correcto, que Carla tiene la mano levantada. Entonces, para Carla, que nada más queremos, si tienes todavía tu duda y nos la quieres compartir, nada más te voy a quitar tu mute y platicarnos. Bueno, si quieres continuamos, Raúl. A lo mejor ahorita Carla nos hace su pregunta. ok, perfecto. Sí, entonces, como les venía mencionando nada más, ya para concluir este tema de los dispute boards, el porcentaje de los costos de los honorarios, ¿no? Es un tema importante para que consideren si es viable o no implementar un dispute board en su contrato de obra. Los costos totales asociados con el uso de los sistemas de dispute boards en los contratos de obra pues, pueden variar, obviamente, considerando el tamaño de la obra y el tipo de contrato, pero de acuerdo a un estudio realizado en la ICC, el rango va desde un 0.04 al 0.5 del costo, 0.05, perdón, del costo del contrato total. Es decir, no es ni siquiera el 1% del costo total del contrato. La variación de los costos pueden depender de varios factores, incluida la complejidad y la cantidad y el tiempo y los recursos que los miembros de los dispute boards deban dedicar y hacerse valer. Sin embargo, normalmente la estadística marca que este es el rango de costo de la implementación de un dispute board. Normalmente también este tipo de dispute boards pues se recomienda implementarse en contratos de mediana a largo plazo, pues en un contrato de corto plazo no es tan viable. Sin embargo, el punto de exponer este tema también, este punto en específico del porcentaje de los costos de contrato, es que si bien el dispute board inicialmente fue diseñado para contratos de obra de gran escala, también a lo largo del tiempo y visto la eficiencia con la que se han resuelto las controversias en ese tipo de contratos, se ha adaptado o se han ido tropicalizando, por así decirlo, para también implementarlos en contratos de mediano, inclusive pequeños
de pequeña cuantía o de obras no tan grandes. Entonces, bueno, considero que también los contratos medianos y pequeños pueden considerar la implementación de un dispute board sin que eso tenga como consecuencia un aumento considerable en el costo de la ejecución del contrato. Pues también hay que tomar en cuenta que estos dispute boards pueden representar un gran ahorro al momento de prevenir o resolver las controversias de una manera mucho más rápida y sencilla. Entonces, pues van a tener un ahorro también, uno, en el tiempo en el que la obra pudiera estar paralizada por el tema de la resolución de la controversia, y dos, de todos los honorarios y costos que implica llevar a cabo un procedimiento judicial o incluso un arbitraje. Pero bueno, entonces, siguiendo con eso, ahora, en caso de que el dispute board no sea suficiente para resolver las controversias que se susciten en el contrato de obra, pues bueno, también como una cláusula escalonada se puede prever el arbitraje como una manera de resolver las controversias que no fueron posibles de solucionar en el dispute board. Y bueno, también lo que me preguntan muchas veces los clientes es, ¿qué es un arbitraje, no? El arbitraje, como les mencionaba, es un método alternativo de resolución de controversias en el cual las partes pactan someter cualquier litigio o consideración a la consideración de uno o varios árbitros, los cuales renuncian expresamente a la jurisdicción del Estado para someterla a la jurisdicción privada de los árbitros. Entonces, esto quiere decir que las partes pueden escoger también, creo que tenemos una pregunta por ahí. Joaquín, ¿quieres que la veamos de una vez o al final? Ah, no, vamos, pero bueno, sigo. Las partes pueden también, en este caso, someterse a instituciones arbitrales, como el ejemplo de la ICC o la Cámara de Comercio, perdón, el CAM y la Canaco en el caso de aquí de México, los cuales también ya prevén reglamentos específicos respecto al procedimiento arbitral y pues también tienen ya una gama amplia de expertos o de árbitros respecto, dependiendo de cada tipo de controversia que se someta. En el tema de los contratos de obra, pues ya hay justamente expertos en estos temas que fungen como árbitros. Entonces, una de las ventajas también que se puede notar o percibir de someterse al arbitraje es justamente que los árbitros pues son especialistas en este tipo de resolución de controversias. Es decir, no es lo mismo someter a lo mejor una controversia derivada de un contrato complejo de obra a un juez jurisdiccional que propiamente no tenga el expertise específico o técnico en esa controversia respecto a la obra, a diferencia de uno de los árbitros que justamente sí se especializan en ese tema. Al igual que los dispute boards, el arbitraje se pacta a través de una cláusula arbitral, la cual inclusive pues ya puede estar formulada si miramos las instituciones que regulan este tema del arbitraje, como puede ser la cláusula de arbitraje de la ICC, de la CAM, Canaco, etc. Entonces también justamente el tema del arbitraje pues ayuda a resolver las controversias de manera más rápida, a diferencia de un procedimiento jurisdiccional, que sería la otra alternativa, ya que para empezar, pues bueno, ambas partes están de acuerdo en someterse al arbitraje, las partes pueden designar a los árbitros y en caso de que no haya consenso a este respecto, al igual que en los dispute boards, pues bueno, la institución puede designar al árbitro o árbitros que resuelvan la controversia, los cuales son expertos, además de que las controversias pues tienden más bien a resolverse de manera más pronta. Un arbitraje normalmente dependiendo obviamente de la cuantía de negocio y de la complejidad, se puede resolver entre 8 a 12 meses aproximadamente. Y una de las ventajas del arbitraje es que las decisiones emitidas por los árbitros también son vinculantes y son ejecutables
totalmente aquí en jurisdicción mexicana. Inclusive los laudos arbitrales, pues ya no, el juez ya no puede revisar el fondo del asunto, simplemente los requisitos que la ley establece para su ejecutabilidad, pero ya no tendría por qué meterse a revisar la validez de la decisión tomada por el árbitro. Y pues bueno, en ese caso, pues la ejecución del laudo arbitral también se facilita justamente para tener un procedimiento alternativo de solución de controversias más efectivo. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda también al respecto. Por mi parte, esto es todo. No sé tú, Joaquín, si también tienes alguna intervención. Muchas gracias, Raúl. Entiendo que no, adelante, si alguien tiene duda, entiendo nada más que recibimos un mensaje de Homero Salazar felicitándonos por el evento. Te agradezco mucho desde Perú, está conectado. Muchas gracias, doctor Homero Absalón. Pues nada más como conclusión, en todo caso, sería recapitular de manera muy breve por qué tratamos de estructurar el contenido de este webinar así, y es precisamente porque lo que buscamos en los procesos, o lo que se debe de buscar en los procesos de obra, de contratación en obra, es una institucionalización o una forma de contratar donde las partes o los acuerdos de las partes estén descritos de manera clara, y que para un tercero que tenga que resolver, pues sea sencillo identificar en qué sentido se quisieron comprometer las partes, ¿no? Por eso iniciamos hablando de los contratos FIDIC. Esos contratos, como ya explicó Edgar, son contratos template, los cuales tienen una amplísima legislación, no legislación, sino comentarios respecto a los que lo generaron, que permitiría en todo caso a un tercero identificar cuáles son los propósitos o las ideas de una cláusula en particular, porque de eso se trata el trabajo en un juzgador, ¿no? De verificar qué fue lo que las partes convinieron, cuál es la realidad fáctica, y ver entonces a quién le corresponde determinado derecho. Con la utilización de contratos que están propiamente hechos para una facilidad en su utilización, en su modificación, y aparte que en formato de libro incluso hay muchísima documentación de cómo se debe utilizar y qué se debe entender por cada contrato, se estaría facilitando el trabajo del juzgador, pero en ese sentido transparentando el proceso y haciendo que se minimicen digamos, las controversias, o por lo menos decisiones eh, que no tengan que ver con lo que pactaron las partes. La mayoría de las controversias se dividen en dos realmente en temas de obra, que es uno, temas fácticos, cuestiones respecto a esto era posible o no, se modificó o no se modificó el contenido o el alcance de los trabajos, si esos trabajos se realizaron con la calidad que se esperaba, etcétera, y para eso entra el Dispute Board, que son, como bien lo dijiste, Raúl, son una especie de mesa de consulta de terceros independientes que, entendiendo el uso de los FIDIC y entendiendo la documentación, que muchas veces son también, pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser abogados, entendiendo lo que las partes quisieron hacer, pues van ya sea consultando las dudas o las precontroversias que existen, o ya de manera fáctica o de manera definitiva dar resoluciones respecto a cómo es un hecho en la obra, si estuvo bien hecho, si la calidad fue suficiente, si estuvo en tiempo, etcétera, de acuerdo a lo que se pactó. Sí, de cualquier forma, estas cosas a veces no con el simple hecho de determinar si de manera fáctica sucedió una cosa o no, se resuelven las controversias, y entonces cabe hablar de interpretaciones legales respecto a si el derecho consistía en una cosa o no. Por ejemplo, un tema que es muy famoso en México, incluso en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es el tema de fuerza mayor, caso fortuito fuerza mayor, ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, a pesar de que se determine que hubo un incumplimiento o que hubo una falla de alguna de las cosas realizadas por el contratista, ¿qué pasa si la otra parte argumenta que esa falla o ese incumplimiento deriva de un caso fortuito fuerza mayor? Entonces ya son análisis mucho más detallados jurídicos, que probablemente lo ideal sería que se transmitan a un tribunal de abogados que tienen el tiempo suficiente para revisarlo, que tienen el conocimiento y la experiencia suficiente para hacerlo, y no es un juzgado que
por supuesto que tienen la competencia técnica los jueces para hacerlo, pero imagínense el volumen de trabajo que tiene. Y muchas veces en las obras, los propias partes o los usuarios de estos contratos pues saben el trabajo y la atención que tendría que poner algún tercero que no esté involucrado en la obra para poder emitir una resolución justa. Entonces, esperar eso de un juez puede resultar pues irreal, ¿no? Entonces, por eso concluimos con el tema de arbitraje. Creo que eso sería todo en cuanto a temas. Veo que no hubo preguntas adicionales. Les agradecemos a todos ustedes por la asistencia y por acompañarnos. Este webinar va a ser grabado, posteriormente subido a nuestra página de YouTube, donde tenemos todos nuestros webinars para posterior consulta, por si ustedes quieren compartirlo con algunos de sus colegas o alguna parte en particular quisieran volverla a visitar. Entonces, les agradecemos mucho. Al final de este webinar les aparecerá una pequeña encuesta son 3 preguntas, algo así, que nos ayudarán mucho para poder generar nuevo contenido para ustedes y mejorar la calidad de nuestras exposiciones. Les pediría, si nos regalan 10 segundos para contestarla, la verdad es que estaremos muy agradecidos. Gracias a todos y buen día, que tengan un excelente inicio de semana. Adiós.